Muy buenos días, queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor reine de verdad en todos y cada uno de ustedes y dentro de sus corazones. Mi nombre es José Galeno, transmitiendo para grupos de oración Los Ángeles de Dios de Lacey, Washington. Hoy nuevamente, por gracia de Dios, me ha permitido despertar y me ha permitido dar la reflexión del Santo Evangelio, que está tomado de San Mateo, versículo 1 del capítulo 18 al 24. Hermanos, dispongámonos a poner atención y a ver qué nos pide el Señor hoy en este día, qué debemos de hacer, qué cambios tenemos que poner en nuestras vidas para ser agradables a Dios. Dispongamos pues nuestra mente y nuestro corazón para ver lo que nos quiere decir el Señor el día de hoy por medio de su palabra. Que así sea. Amén. Dice: este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, hemos escuchado muchas veces este evangelio, pero yo hoy, este día, he querido meditar un poquito referente a San José y poner un ejemplo de lo que estamos viviendo hoy en día. En aquellos tiempos, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, pues sabemos que estaba comprometida, pero como dice su palabra, aún no vivía con ella, o sea, no se la había llevado a su casa. Y pues el Padre, por obra del Espíritu Santo, o por medio del Espíritu Santo, permitió que quedara embarazada, y ella pues aceptando, ¿verdad? Diciendo: "He aquí la esclava del Señor". Bueno, también quiero pues hacer un pequeño ejemplo. Yo no conozco mucho la vida de San José, pero hace un tiempo tuve la oportunidad, por gracias de un enviado de nuestro Señor, que me consagraron a San José, y ahí aprendí muchas cosas, y hoy me he querido quedar con esa parte del José de antes y el José de ahora. Pero obvio no soy yo. Eres tu hermano que me ves o escuchas este mensaje, este evangelio del día de hoy. Pues en aquel entonces pienso, o la pregunta que más me hago: ¿qué sintió cuando supo que María, nuestra madre, estaba esperando? ¿Se enojó? ¿Se sintió traicionado? ¿Qué fue lo que él sintió? Pero hoy, en estos tiempos, yo te pregunto: ¿qué sentirías tú si tu novia o tu comprometida o tu esposa o mi esposa
fuese abusada, fuese golpeada y quedó embarazada, o la violaron, la drogaron, la violaron. O nosotros como casados, ¿qué sentiríamos si de repente ella llegara, se encerrara en su cuarto llorando? Y no sabríamos qué pasara y ella no nos quisiera decir que fue víctima de una violación. No es casi parecido a lo que pasó, ¿verdad? Porque eso fue por obra del Padre. Pero a mí la palabra me lleva a meditarlo y meditarlo, que en estos tiempos me haga la pregunta y te haga la pregunta: ¿cuántos José o San José existen hoy en día? ¿Todavía en estos tiempos existe algún José o San José que sea capaz, tal vez, de sentirse triste o traicionado? Pero vamos a recordar, y que quede bien claro, él no se sintió así. No sabemos lo que realmente sintió, pero estas preguntas hoy son para nosotros. Nosotros tal vez nos sentiríamos traicionados, le diríamos mentirosa, le diríamos vulgar, le diríamos muchas palabras a la mujer. Porque en estos tiempos, como en otros tiempos, hemos sido machistas. Entonces no aceptamos a una mujer que perdió su virginidad, o no la aceptábamos. Pero ahora peor, embarazada, y sin que ella lo haya permitido. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿qué haríamos? ¿Nos iríamos tranquilos? ¿Que la vamos a correr, la vamos a echar a la calle? O como antes me decían que las mujeres, algunas las pelaban de raíz de su cabello, a otra la daban un golpe en la cara y la echaban a la calle y le decían: ahí es tu lugar. Y ahora la pregunta, hermano, es: ¿nosotros qué haríamos? Hay muchas cosas que es difícil aceptar. ¿Tú aceptarías que tu novia, tu prometida, o hasta nuestra esposa quedara embarazada, pero por otras circunstancias? ¿La perdonaríamos o la echaríamos a la calle? O como hacen muchos, hacen su maleta y se van y te dicen: esto es tuyo y ya nos vemos. Es una fuerte reflexión, es un fuerte día para meditar lo que tenemos que hacer. La verdad, si no estamos con Dios y no estamos día a día con Él pidiendo el perdón, que nos aumente la fe, si no asistimos a misa, si no nos confesamos, difícilmente vamos a poder perdonarla. Y el ejemplo que a mí me da San José es que él no quiso difamarla, porque en eso entonces, recordemos que al que tenía relaciones o pasaba algo así, era apedreado o matado a pedradas. No quiso difamarla, dice la palabra. ¿Nosotros qué haríamos? ¿Qué seríamos capaces de hacer? Y aquí hay un pequeño pedacito que dice: ¿qué fue lo que San José hizo? En realidad amó a Dios sin límite y sin regatear. O sea que no hizo nada. Él solo amó, se dejó llevar y no pensó en nada más. Nosotros deberíamos de pensar como él. Si alguien está pasando por una situación así, primeramente somos humanos, sí. Pero si tenemos a Dios con nosotros, o al menos lo buscamos para que Él esté con nosotros, posiblemente podamos tomar estas palabras: amar a Dios sin límite y sin regatear, sin preguntar, sin enojarnos, sin discutir. Hermano, perdona si tienes a alguien que perdonar y ámalo en el nombre del Señor. Porque a veces pasan cosas que yo sé que es difícil. Lo sé que es muy difícil superar, pero no son imposibles si Dios está como nosotros, y que aumenten esos San José terrenales o José terrenales, quien ama sin límite y perdona sin límite y ama a Dios
sin límite. A eso te invita la palabra de Dios hoy en este día. A ser un San José. O empezar a ser José, del nuevo. El que perdona y ama a Dios y a su esposa. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Mucho que meditar. Pero hay que echarle ganas. Porque el tiempo se nos puede terminar cuando menos pensemos. Que Dios los bendiga. Su hermano en Cristo, José.